En algún rincón de México en 1970, una pistola fue disparada, un cuerpo cayó al suelo, y el resto como siempre se cubrió con silencio. No hubo homenaje, no hubo justicia, solo páginas de periódico que hoy ya no se imprimen, y un nombre que se fue borrando con el polvo. La llamada época dorada del cine mexicano terminó manchada de sangre, amenazas, desapariciones y ruinas. Algunos actores murieron solos, otros entre rumores, y algunos más simplemente desaparecieron de escena, como si alguien hubiera querido borrar el final del guión. Afuera seguía la música del cabaret. Adentro lo encontraron tirado, con un impacto en el pecho y la camisa aún desabrochada. Enrique Aguilar, actor de reparto, rostro familiar en decenas de películas del cine de oro, murió como mueren los personajes olvidables, en medio de la nada, sin crédito, sin justicia. Fue 1970. Dicen que fue un crimen pasional, pero nunca quedó claro de parte de quién. Lo que nadie entendía era por qué Enrique llevaba días diciendo que lo seguían. Había llamado 3 veces al estudio Televisa buscando un productor que, según registros, ya había muerto meses antes. Alguien con quien tenía algo pendiente. La policía dijo que fue una discusión por dinero. Los vecinos escucharon gritos y cristales rotos. Pero hay una foto, una sola, que nunca se publicó. Una imagen tomada esa noche, por error, donde al fondo se ve otra silueta, de espaldas, firme, como si todo hubiera sido parte de un montaje. Y él, solo un actor que no sabía que ya no estaba en una película. A Jorge Ancira le decían el galán incompleto. Su cara era perfecta para los papeles románticos, pero algo en su mirada siempre parecía quebrado. En agosto del 70, dejó de asistir a las grabaciones. En la radio anunciaron su muerte sin dar causa. Ni accidente, ni enfermedad, nada. Solo murió repentinamente. Lo más raro no fue su muerte, sino lo que pasó después. Su casa fue vaciada en menos de 48 horas. Su hermana recibió una llamada de alguien con acento extranjero pidiéndole olvidar el caso. Y uno de sus compañeros de reparto terminó en un hospital psiquiátrico ese mismo mes, murmurando cosas sobre mensajes escondidos en los guiones. Nunca se hizo autopsia oficial. En la funeraria cerraron el ataúd antes de tiempo. Y aunque tenía solo 34 años, su acta de defunción registró muerte natural por complicaciones del corazón. Pero había algo que ni los médicos pudieron explicar. Ancira no tenía antecedentes cardíacos, y la noche anterior había llamado a un amigo diciéndole que ya no podía seguir fingiendo. A Fanny Schiller no la mataron, pero se fue como si lo hubieran hecho. Maestra, madre, actriz, respetada por todos, y sin embargo, pasó sus últimos años encerrada en su casa, con las cortinas siempre cerradas. Decía que la estaban vigilando, que alguien quería silenciarla. Había trabajado con todos, con María Félix, con Fernando Soler, con Cantinflas, pero nunca escribió sus memorias. Un productor le ofreció un libro, entrevistas, hasta una miniserie. Se negó, dijo que era mejor que no se supiera cómo funcionaba realmente todo. El día de su muerte, un asistente de televisión fue a visitarla con flores. La encontró sentada en su sillón, como dormida, pero con la televisión encendida en un canal sin señal. En el suelo, un papel arrugado, una nota que decía: algunas verdades se pagan más caras que la mentira. La familia la quemó sin autopsia. No hubo velorio público. Y una semana después, la televisora mandó destruir todas las cintas donde aparecía más de 10 minutos seguidos. Nunca se explicó por qué. Él sabía que lo iban a intentar. Julio Alemán sobrevivió a algo que no fue un simple asalto. Una noche de 1972, al salir de una reunión política, un disparo lo rozó cerca del cuello. El atacante escapó. Nunca lo atraparon. La versión oficial habló de un robo frustrado, pero quienes estaban cerca de él recuerdan otra cosa: que Julio había estado recibiendo advertencias, y que esa semana había rechazado una invitación a una cena donde también asistiría una figura del gobierno. No era solo actor, era activista, político, incómodo. Había tenido palabras fuertes contra ciertas figuras del régimen. Después del atentado, su discurso cambió. Volvió a actuar, sí, pero con los ojos más pesados. Decía que la vida en el cine era más fácil que la vida real, que ahí al menos uno sabía quién era el villano. Lo que nunca dijo es quién le había disparado, porque sí lo sabía. Solo lo dijo una vez, borracho, en una cantina. Hay cosas que si las nombras, ya estás muerto.
No fue la primera vez que lo intentaron. Rodolfo de Anda tenía fama de duro, actor de westerns, de charros y balazos. Pero en 1975 vivió una escena que ni el mejor guionista hubiera escrito. Estaba grabando una película en el norte del país cuando un grupo armado interrumpió la producción. No era un robo, no era un secuestro. Fueron directo por él. Se defendió. Se tiró al suelo. Hubo disparos. 3 personas heridas, un muerto que nadie quiso identificar. Rodolfo salió con rasguños y con una orden de silencio. A los pocos días, la filmación continuó como si nada. El productor nunca volvió a aparecer. Y uno de los actores secundarios, un joven prometedor, se fue del país sin despedirse. Durante años, Rodolfo habló del incidente como una anécdota loca. Pero hay cartas, documentos, que sugieren que alguien quería sacarlo del medio. No por lo que era, sino por lo que sabía. Y él lo sabía todo. Porque era de los pocos que aún seguían vivos del círculo cerrado. Y no todos querían que ese círculo siguiera abierto. A María Félix la querían ver muerta, literalmente. Durante los años 70, recibió no una, sino múltiples amenazas, teléfonos anónimos, cartas sin remitente, ropa rasgada en su camerino y una rosa negra que apareció una mañana en su jardín, enterrada en un bloque de hielo. Nadie supo cómo llegó. Ella lo sabía. Decía que ser mujer poderosa en México era firmar un contrato con la muerte, y que lo único que la protegía era su propio nombre. Pero ese nombre, a veces, no bastaba. Se fue a Europa por temporadas largas. Cambió de número, de escoltas, de casa. Hubo un año 1976 en que nadie supo dónde estaba. Ni amigos, ni prensa. Algunos dijeron que había muerto, otros que estaba escondida. Cuando reapareció, más delgada, con el rostro duro, solo dijo una frase: algunas personas querían enterrarme viva, pero yo no les di el gusto. Lo que nunca contó fue lo que escribió en su diario durante ese tiempo. Un solo renglón. Ya sé quién fue. Lo encontraron con una pistola en la mano, pero no era la suya. Jorge Mistral, actor español-mexicano, se disparó en el pecho en 1972, o al menos eso dijo la nota oficial. Pero hay un problema. La carta de despedida nunca apareció. El arma, según su entorno, no era de las que él usaba. Y había firmado contrato para 3 películas esa misma semana. Antes de eso, había estado paranoico. Cambió de chofer 2 veces y canceló su participación en un evento benéfico porque, según dijo, no le gustaba cómo lo miraban desde la mesa del fondo. Tenía conflictos legales, sí, enredos amorosos también, pero quienes lo conocían aseguran que no era un hombre que se rendía. Una actriz con la que compartió escena en su última película juró haberlo escuchado discutir con alguien por teléfono, gritando que si lo sacaban a la luz, todos caerían. Nadie supo qué era eso. Lo que sí se sabe es que murió en su departamento, solo, pero con la puerta principal cerrada, desde afuera. Vivía con la sombra de una muerte envenenada. Pedro Armendáriz Jr. pasó los años 70 como un actor en ascenso, pero cargando un legado que olía a radiación y tragedia. Su padre, ídolo del cine de oro, se había quitado la vida en 1963, tras enterarse de que tenía un cáncer irreversible. Un cáncer que contrajo rodando The Conqueror, en un desierto contaminado por pruebas nucleares de Estados Unidos. Eso lo marcó todo. Pedro hijo comenzó a evitar ciertos sets, ciertos temas. Algunos directores dijeron que tenía manías raras. Pedía revisar el lugar con detector de metales. Y se negaba a usar maquillaje nuevo. Todo puede estar envenenado, decía medio en broma. En 1977, durante un rodaje, se desmayó repentinamente. No había comido nada extraño, no estaba enfermo. Cuando despertó, solo dijo: fue como si alguien hubiera intentado abrirme por dentro, pero sin cuchillo. Desde entonces, dejó de hablar del pasado y empezó a escribir cartas que nunca enviaba. Se las dejaba a sí mismo en el buzón, como si tratara de no olvidar lo que otros ya habían decidido callar. No murió en los 70s, pero se murió por dentro. Dolores del Río fue reina del cine de oro. Belleza, talento, respeto internacional, pero en los años 70 ya no la llamaban. Su teléfono dejó de sonar, las revistas dejaron de mencionarla. Y eso, para alguien como ella, fue el peor crimen.
Vivía en una casa elegante, pero silenciosa. Empezó a escribirle cartas a sus amigos fallecidos, una cada domingo. Las dejaba en una caja de cristal con su nombre. Para los que sí escuchan, sus empleados cuentan que hablaba sola en las madrugadas, como si aún estuviera en escena, que se ponía vestidos largos para cenar, aunque comiera sola. En 1975, le preguntaron en una entrevista si extrañaba el cine. Respondió mirando fijo a la cámara: "Extraño que me miren". Ese mismo año, una actriz joven fue a visitarla. La encontró maquillada, inmóvil, frente a un espejo sin reflejo, porque Dolores lo había cubierto con una sábana negra. Dijo que ya no quería ver lo que el tiempo le había hecho. Un día simplemente desapareció del cartel. Lilia Prado, símbolo de sensualidad, protagonista de cintas inolvidables junto a Buñuel y estrellas de la época de oro, dejó de aparecer en pantalla a mediados de los 70. Nada se anunció, nadie explicó nada, un silencio extraño para alguien con tanto público. Lo que pocos saben es que semanas antes de su retiro, denunció en voz baja que ciertos productores le exigían algo más que actuación. Ella lo llamó la cuota. Aseguraba que muchas actrices de su generación no habían envejecido, sino que habían sido borradas. Un asistente la escuchó decir, saliendo del set, que una actriz sin obediencia era una actriz marcada. Años después, cuando intentaron contactarla para un homenaje, rechazó todo. «Ese mundo ya no me pertenece», respondió en una carta escrita a mano, con letra temblorosa. Nadie volvió a verla frente a una cámara, pero en una vieja entrevista de archivo, perdida en un sótano de la Cineteca, la cámara capta algo extraño al final. Ella se gira y susurra mirando a alguien fuera de cuadro. ¿Ya puedo decirlo? ¿O todavía no? Siempre fue creyente hasta que empezó a ver cosas. En los años 70, Joaquín Cordero era respetado, exitoso y profundamente católico. Pero algo cambió. Durante una grabación en 1974, interrumpió una escena, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta, como si alguien invisible lo estuviera empujando. Nadie entendió nada. Días después, abandonó el proyecto. Contó que había tenido una visión y que debía purificarse, que algo oscuro rondaba los estudios. Se alejó de la pantalla por meses. Su familia lo encontró escribiendo notas extrañas, cruzando nombres, horarios, locaciones, como si estuviera buscando un patrón oculto entre muertes de colegas. Uno de esos nombres, años después, moriría en condiciones sospechosas. Cuando regresó a actuar, era otro hombre, más serio, más desconfiado. «Tuve que hacer un trato con Dios para volver», dijo una vez, sin explicar a qué se refería. Lo único que nunca dejó de hacer fue revisar debajo de su cama, incluso en hoteles de 5 estrellas. Nunca le pasó nada, pero siempre vivió como si fuera a pasar. En el ocaso de los 70, María Sorté ya era una estrella emergente, pero el brillo venía con sombra. Su esposo, un alto funcionario, comenzó a recibir amenazas. La familia entera fue puesta bajo vigilancia. Ella lo contaba como si fuera parte del guión. Pero no lo era. Una madrugada, su casa fue rodeada por patrullas. Hubo gritos, llamadas cruzadas, confusión. Nunca se supo quién llamó. Nadie intentó entrar. Solo dejaron un sobre debajo de la puerta. Adentro, una fotografía vieja de ella, con los ojos tachados en tinta roja. Desde entonces, María cambió. Más reservada, más dura. Siguió actuando, pero cada vez que le tocaba interpretar a una mujer en peligro, pedía cambiar el diálogo. «No me gusta fingir lo que ya viví», decía con frialdad. Y aunque nunca se supo quién la amenazó, su hijo, años después, seguiría una carrera que lo convertiría en blanco también. Los aplausos terminaron hace décadas, pero las sombras siguen ahí, entre las cintas polvorientas y los camerinos que nadie volvió a abrir. El cine de oro fue dorado, hasta que dejó de serlo. Y lo que queda no siempre son leyendas, a veces son advertencias, como si cada historia, cada muerte, cada silencio, hubiera sido parte de algo más grande, algo que nunca se quiso contar completo. ¿Cuál de estas historias te dejó más helado? ¿Y cuál crees que aún guarda secretos bajo llave? Te leo en los comentarios.